Hola, bienvenidos a este nuevo tema del principio divino. Mi nombre es Eustaquio Fernández y vamos a continuar la segunda parte del principio divino, que es el capítulo 2, sección 3, como indica la providencia de la restauración centrada en Jesús. Veamos primeramente el curso de subyugación de Satanás. En el principio, Dios había creado a Adán y Eva en la posición de poder dominar al ángel. Sin embargo, debido a la caída, Adán llegó a estar en la posición de ser dominado por el ángel Satanás. Y esto originó el infierno en la tierra, donde no se pudo establecer la voluntad de Dios. Es por esto que Jesús vino en la posición de segundo Adán, con el propósito de poder subyugar a Satanás, restaurar el reino de los cielos en la tierra a través del cumplimiento de las tres grandes bendiciones. Satanás, como no se había rendido a Dios en el jardín del Edén, ni le había obedecido, mucho menos iba a dejarse dominar por Jesús y sus seguidores. Es por eso que Dios, tomando responsabilidad mediante el principio, estableció el curso simbólico de Jacob a nivel familiar para la subyugación de Satanás. Y también más adelante, a través de Moisés, estableció un curso en imagen a nivel nacional para la subyugación de Satanás. Así cuando ya viene Jesús llevando un curso sustancial a nivel mundial, él tome la responsabilidad de subyugar a Satanás y así también los santos y sus seguidores podamos seguir el curso de Jesús. Así como Dios le habló a Moisés en Deuteronomio 18:18, dice en la Biblia: yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo les mande. Cuando Dios le da estas palabras a Moisés, y donde dice un profeta semejante a ti, está haciendo referencia a que Jesús caminaría un curso sustancial para la subyugación de Satanás. Vemos que también Jesús expresó palabras similares que Dios le había mostrado para que Jesús siguiera un curso sustancial. Está escrito en Juan capítulo 5, el versículo 19. Dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, nos damos cuenta que a través de las palabras de Jesús, Dios había revelado un curso a través de Jacob y Moisés para que Jesús pudiera subyugar a Satanás. Y es por eso que vamos a ver en este capítulo cuál fue el curso que Jesús llevó para poder subyugar a Satanás y restaurar el reino de los cielos. Como ya vimos en el capítulo anterior, el curso de Moisés fue prolongado 3 veces. Entonces, ahora el curso de Jesús, de igual manera, tuvo que haberse prolongado 3 veces debido a la falta de responsabilidad humana. Por eso, veamos el primer curso de la restauración mundial de Canaán. En este primer curso se debe establecer también el fundamento de fe a nivel mundial. Y para ello se necesita una figura central, un personaje, y el personaje fue Juan Bautista. El objeto condicional que debía ofrecer fueron la lealtad y devoción filial hacia Dios. El periodo de tiempo fueron el periodo de vida en el desierto que pasó Juan Bautista haciendo ayuno, haciendo oración, alimentándose de miel silvestre y de langostas. Entonces, Juan Bautista de esa manera logró establecer el fundamento de fe para poder lograr victoria en el fundamento para el Mesías. Además, también Juan Bautista estaba sobre el fundamento de 400 años de preparación
para la venida del Mesías Jesús. Entonces, ahora se debe establecer el fundamento de substancia y para ello también se necesita una figura central. Juan Bautista fue esa figura central en la posición de Abel, quien había restaurado ya el fundamento de fe. Ahora se necesita también establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Es por eso que el pueblo judío estaba en la posición de Caín. El pueblo judío es quien tiene que establecer ahora la condición de indemnización para poder eliminar la naturaleza caída y finalmente se pueda recibir al Mesías, donde se pueda salvar a la humanidad estableciendo las tres grandes bendiciones. Pero antes de poder realizar este fundamento de substancia, se debe realizar la providencia para la partida. Es decir, se debe realizar el trabajo por la cual conectar al pueblo judío en la posición de Caín y a Juan Bautista en la posición de Abel. Es por ello que ocurrieron milagros en el tiempo de concepción y nacimiento de Juan Bautista. Vemos que todo el pueblo judío se maravillaba a través de los hechos que estaban aconteciendo cuando Juan Bautista nació. Y también la vida de fe en el desierto que pasó Juan Bautista fue muy significativo debido a sus prácticas ascéticas. Entonces, incluso el pueblo judío llegó a pensar que Juan Bautista podría ser el Mesías. Entonces, como estamos viendo, se pudo lograr victoria en la providencia para la partida, conectando al pueblo judío con Juan el Bautista y de esa manera poder prepararse para poder recibir al Mesías. Así el pueblo judío pudo creer y pudo obedecer. Sin embargo, ocurrió un fracaso en este primer curso, ya que Juan Bautista era la figura central y el pueblo judío había establecido la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Ocurrió el fracaso de que Juan el Bautista abandonó la posición de Abel. Ya estudiamos en el tema de la misión del Mesías, de que primeramente, por un lado, Jesús estaba dando testimonio de que Juan el Bautista era la llegada de Elías. Entonces, cuando los escribas y fariseos van a preguntarle si Juan era Elías, Juan lo negó. Dijo él, no soy. Entonces, incluso hasta el último momento que Juan fue apresado y llevado a la cárcel, él envía 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús si era él quien debían esperar o era otra persona. Vemos que Juan Bautista hasta el último momento estaba dudando de Jesús, no le siguió, él continuó bautizando aparte. Entonces, esto demuestra que Juan el Bautista abandonó la posición de Abel y se fracasó en el fundamento de substancia, se fracasó en el fundamento de fe. Eso fue lo que bloqueó el camino para que el pueblo judío reconociera a Jesús como el Mesías. Así fue la causa principal por la cual el pueblo judío desobedeció a Jesús. Entonces, este primer curso para la restauración de Canaán a nivel mundial terminó en un fracaso. No se pudo establecer el fundamento de fe, el fundamento de substancia y también el fundamento para recibir al Mesías. Todo eso fue invadido por Satanás. Entonces, veamos el segundo curso de la restauración de Canaán a nivel mundial. Y en este punto vamos a hablar también del fundamento de fe que se debía establecer, ya que Juan Bautista había fracasado, ahora Jesús sucede a la posición de Juan el Bautista. Jesús va a tomar su misión. Es por eso que la figura central fue Jesús, continuando la misión que Juan el Bautista no había cumplido. Y el objeto condicional fueron las 3 grandes tentaciones que él tuvo que pasar.
El periodo de tiempo fue el periodo de 40 días de ayuno y oración que Jesús tuvo que hacer en el desierto con el propósito de separarse de Satanás. Es por eso que así Jesús establece victoriosamente este fundamento de fe desde la posición de Juan el Bautista. No estaba obrando como el Mesías. Él estaba restaurando la posición que Juan el Bautista no había cumplido. Y esta es la misteriosa razón por la cual Jesús indicaba a sus discípulos que no dijeran que Él era el Mesías. Está escrito en Mateo 16:20, dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo. ¿Por qué Jesús está indicando a sus discípulos que no digan que Él es el Cristo? Porque Él estaba obrando desde la posición de Juan el Bautista para restaurar su misión que Él no había cumplido. Entonces, Jesús estableció este fundamento de fe victoriosamente. Veamos entonces que como Juan Bautista estaba en la posición de Adán restaurado, Jesús estaba en la posición de Adán perfecto. Ahora Jesús debe cumplir la misión en lugar de Juan el Bautista y debe restaurar por indemnización el fundamento de fe, debe pasar el curso de tribulación. Por eso él no podía revelar que era el Mesías. Así también él va a tener que realizar los 40 días de ayuno y oración en el desierto y pasar las 3 grandes tentaciones, ya que habían causas tanto remotas como causas inmediatas. La causa remota fue que Moisés golpeó la roca 2 veces mucho tiempo atrás. Cuando Dios le había pedido a Moisés que golpee la roca una sola vez, Moisés golpeó 2 veces, desobedeciendo la voluntad de Dios. Y la causa inmediata también por la cual Jesús tenía que hacer este ayuno y pasar las 3 grandes tentaciones fue debido a la falta de fe de Juan el Bautista, del hecho de que él negó ser Elías y haber dudado del Mesías. Entonces, vamos a explicar acerca de las 3 grandes tentaciones. La razón por la cual se tiene que pasar estas 3 grandes tentaciones es porque como Dios había creado a Adán para cumplir las 3 grandes bendiciones, es decir, la perfección individual, la perfección de la familia y la perfección del dominio del hombre sobre la creación. Sin embargo, debido a la caída, no se realizó y el hombre perdió las 3 grandes bendiciones. Es por eso que Jesús viene como el segundo Adán para poder restaurar estas 3 grandes bendiciones que habían sido dadas por Dios en el principio del ser humano. Por eso Satanás trató de impedir que Jesús no pudiera restaurar estas 3 bendiciones. Lo que estaba haciendo Satanás era bloquear el camino de Jesús mediante estas 3 grandes tentaciones. Sin embargo, Jesús va a tener que pasar esta prueba porque Él tiene una misión, tiene un propósito. Él está en la posición de segundo Adán. La primera tentación por la cual Satanás le hizo a Jesús, le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Eso está escrito en Mateo capítulo 4, versículo 3. Esto significa que la piedra estaba en el poder de Satanás, como indicamos anteriormente debido a la falta de fe de Juan el Bautista y debido a que Moisés golpeó la roca 2 veces. Esa piedra simbolizaba Cristo. Por eso está escrito en 1 Corintios 10:4 que la roca era Cristo. Y en Apocalipsis 2:17, la piedrecita blanca indica y simboliza a Cristo. Entonces, Jesús representaba esa piedra. Es por eso que Jesús fue al desierto para poder hacer esa separación de Satanás mediante el ayuno de 40 días. Si Jesús convertiría esa piedra en pan con el propósito de llenar su estómago, entonces Satanás hubiera retenido la perfección individual. Ninguna persona hubiera llegado a completar la primera bendición. Así como los israelitas no soportaron el hambre
en el desierto y se quejaron y todos cayeron en la infidelidad. Jesús respondió ante esta tentación: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es cierto que para tener una buena salud necesitamos alimento. Sin embargo, nuestra vida puede mejorar aún cuando tenemos la palabra de Dios, porque Jesús vino como la encarnación de la palabra de Dios para poder dar vida a toda la humanidad. Entonces Jesús respondió desde la posición de la creación original, según el patrón del principio, y logró victoria, restaurando la posición de Mesías. Venciendo esta primera tentación, el resultado fue que Jesús pudo establecer la posición de Mesías, es decir, como un ser humano perfecto. Y de esa manera Jesús estableció el fundamento para restaurar la primera bendición. Así Jesús mismo se convirtió en el alimento espiritual para toda la humanidad. Es por eso que él expresa en Juan capítulo 6, versículo 48, dice: yo soy el pan de vida. Y en Juan 6:53 dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces Jesús, al pasar esta primera tentación, llegó a restaurar la posición de Mesías, convirtiéndose en el alimento espiritual para toda la humanidad. Veamos, la segunda tentación que le dice Satanás a Jesús es: si eres hijo de Dios, tírate abajo. Satanás le había llevado al pináculo del templo, a la cima del templo, porque él reconocía la posición de Jesús como el Señor del templo. Si en este caso Jesús optaba por tirarse desde la cima del templo hacia abajo, eso significaba volver a la posición de hombre caído. Sin embargo, Jesús ante esta tentación respondió: no tentarás al Señor tu Dios. Por eso, el ser humano original tiene la capacidad para poder dominar a los ángeles, incluido a Satanás, que es un ángel caído. Jesús no estaba en la posición de ser tentado por Satanás. Así, el resultado que se estableció fue que se pudo establecer el fundamento para restaurar la segunda bendición a través de la multiplicación de los hijos. Entonces, Jesús es ese templo principal en la posición de padres, como lo expresó en Juan capítulo 2 del versículo 19 al 21. Él dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, indicando que Jesús es ese templo principal. Y los santos, los seguidores o creyentes, somos la rama del templo en la posición de hijos. Por eso se indica que las personas somos ese templo de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces está indicando que los creyentes, las personas, somos las ramas del templo, dependientes de ese templo principal que es Jesús. Y en 1 Corintios 12, 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así Jesús pudo establecer el fundamento para restaurar la segunda bendición, la multiplicación de los hijos. Veamos, la tercera tentación es que Satanás le lleva a la cima de una montaña y le muestra todos los reinos del mundo. Y le dice: todo esto te daré si te postras y me adoras. Satanás llegó a ser el dominador de toda la creación en lugar de Adán debido a la caída humana. Satanás llegó a convertirse en el príncipe de este mundo. Es por eso que todo el cosmos, toda la humanidad estaba bajo el dominio de Satanás. Entonces ahora él estaba tentándole a Jesús que se arrodillara ante él y Jesús tendría todos los reinos del mundo. Entonces, ante esta tentación, Jesús le respondió:
Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Esta respuesta es que el principio es que Satanás también adore y sirva a Jesús porque Él es un ángel caído. Jesús apareció como el cuerpo de Dios. Por eso es que Jesús le dice a Satanás, al Señor tu Dios adorarás. Entonces Jesús venció esta tercera tentación y el resultado fue que se estableció el fundamento para poder restaurar la tercera bendición que Dios le había dado a Adán y Eva en el inicio de la creación. Y así restauró su dominio sobre todo el mundo de la creación. Veamos entonces, a través de las tres grandes tentaciones, ¿cuál fue el resultado? Se pudo restaurar por indemnización todos los fundamentos de fe que habían sido invadidos a lo largo del curso de la historia. Se restauró las ofrendas de Caín y Abel, también se restauró el arca de la alianza, las ofrendas de Abraham, se restauró el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. Pero también se pudo restaurar todos los fundamentos de 40 días que habían sido invadidos por Satanás a lo largo de 4000 años de historia que Dios estaba obrando en su providencia. Se pudo restaurar el juicio de los 40 días del diluvio de Noé, también los 3 periodos de los 40 años, los 2 ayunos de 40 días de Moisés, los 40 días de exploración en Canaán, el curso de 40 años de los israelitas en el desierto, los 400 años de Noé a Abraham y los 400 años de esclavitud en Egipto. Como podemos ver, Jesús recuperó todo lo que había sido perdido en el pasado, superando estas tres grandes tentaciones dentro de este segundo curso de la restauración de Canaán a nivel mundial. Entonces, ahora se debe establecer el fundamento de sustancia y para ello se necesita una figura central. Jesús llegó a tomar esa posición, llegó a ser la figura Abel, quien restauró el fundamento de fe, ahora también llegó a ser la figura central del fundamento de substancia y quien debe establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída era el pueblo judío. No obstante, antes de que el pueblo judío se llegue a unir al Mesías Jesús, debe haber una providencia para la partida. Es un hecho que va a obrar la figura central o Dios va a obrar para poder unir al pueblo judío hacia Jesús. Entonces, Jesús obró mediante sus palabras y obró mediante sus milagros, como una providencia para la partida en la cual el pueblo judío pueda tener fe en Jesús y pueda unirse. Si el pueblo judío hubiera creído, servido y obedecido al Mesías, Jesús, entonces se hubiera establecido el fundamento para recibir al Mesías victoriosamente. Y Jesús hubiera pasado de la posición de Juan el Bautista a la posición de Mesías, siendo coronado rey en ese tiempo por la nación de Israel. Él hubiera podido dar una salvación completa. Sin embargo, sucedió un fracaso en este segundo curso, como lo vamos a explicar de la siguiente manera. Tanto el pueblo judío cayó en la incredulidad y rechazó a Jesús, centrado en Judas Iscariotes, quien había vendido al Mesías, quien había dado falso testimonio del Mesías por 30 monedas. Entonces, no llegó a tener fe en Jesús. Y vemos que habían también otros discípulos que no creyeron en Jesús. Cuando un discípulo le dijo, Jesús, yo te quiero seguir, pero primero quiero ir a enterrar a mi padre. Entonces Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, ve tú y anuncia el reino de Dios. ¿Qué es lo que estaba buscando Jesús a través de decir estas palabras? Era que la gente debía tener fe absoluta en seguir
obedientemente las palabras de Jesús, porque él venía con una misión de restaurar el reino de los cielos aquí en la tierra. También hay la historia bíblica de un rico que se acercó a Jesús preguntándole qué debía hacer para alcanzar la vida eterna. Jesús le dijo, cumple los mandamientos. El rico respondió, yo ya lo he cumplido eso, ¿qué más puedo hacer? Jesús le dijo, deja todo lo que tienes y ven y sígueme. Entonces la Biblia indica que esta persona se fue, tristemente. Entonces no había fe absoluta en Jesús. Jesús estaba buscando la parte de responsabilidad de las personas de ese tiempo. Cuando otro discípulo le dijo que le iba a seguir, Jesús le dijo, las aves del cielo tienen nido, las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, Jesús estaba buscando el tipo de persona que tenga fe absoluta para poder seguirle obedientemente y poder cumplir su parte de responsabilidad. El mejor discípulo que tenía Jesús debía ser Juan el Bautista. Él era muy respetado y muy reconocido. Ya vimos que él negó ser Elías, negando las palabras que Jesús había hablado. Y también dudó del Mesías Jesús. Su otro discípulo que tomó la posición de Juan Bautista fue Pedro. Entonces, hasta el último momento, Pedro intentó seguirle a Jesús. Y cuando Jesús le preguntó a Pedro si le amaba, Pedro le dijo que sí 3 veces afirmativamente. Mas Jesús le dijo, en verdad te digo, que antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Entonces, y así fue como sucedió. Su mejor discípulo, Pedro, acabó negándole. Entonces, no se pudo establecer una fe absoluta en el tiempo de Jesús. Se fracasó. Los escribas, los sumos sacerdotes, los fariseos, todos los líderes llegaron a rechazar al Mesías y Satanás invadió a todo el pueblo, invadió a todos los discípulos, invadió a los líderes religiosos y se fracasó en este fundamento de substancia. No se pudo establecer el fundamento para recibir al Mesías. Y este segundo curso terminó en un fracaso, porque Jesús fue entregado para ser crucificado. Entonces podemos darnos cuenta que las personas de ese tiempo no pudieron cumplir su responsabilidad. Es lo mismo también ahora que estamos en el tiempo de la segunda venida. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Qué tipo de fe nosotros vamos a tener en la segunda venida? Entonces, veamos la prolongación del segundo curso. El tercer curso de la restauración mundial de Canaán, centrado en Jesús espiritual. Como Jesús fue al camino de la crucifixión, ahora se debía establecer un fundamento espiritual de fe. Y para este fundamento de fe, la figura central llegó a ser Jesús resucitado. Y el objeto condicional fue la resurrección de los 40 días que tuvo Jesús aquí en la tierra. Y el periodo de tiempo fueron los 40 días. Todo su periodo de resurrección fue la condición para poder restaurar este fundamento de fe. Así, Jesús espiritual resucitado establece victoriosamente este fundamento de fe desde la posición de Juan Bautista espiritual. Entonces, como todo el pueblo judío, todo el pueblo de Israel, debido a su falta de fe contra el Mesías Jesús, llegó a ser tomado por Satanás. Es así que el propósito de Dios, al enviar al Mesías, era poder salvar a todo el pueblo de Israel, salvar a toda la humanidad, pero dependía también de la parte de responsabilidad de las personas de ese tiempo. Si el pueblo judío hubiera tenido fe en Jesús, hubieran seguido, le hubieran coronado rey
entonces ellos hubieran podido recibir una salvación. Esto era el propósito de Dios. Sin embargo, Jesús tuvo que ir camino a la crucifixión. Satanás trató de matar a Jesús, aunque Satanás pueda entregar a Dios a la humanidad. Porque Satanás pensó que podría arruinar toda la providencia de Dios matando al Mesías, al hombre perfecto. Por eso, Dios, que entregó a Jesús en manos de Satanás, pudo a este precio establecer la condición de indemnización para salvar a la humanidad, incluyendo a los israelitas. Así como la acción del máximo poder de Satanás es matar al ser humano, se creó una condición dentro del principio por la cual se puede ejecutar la acción del máximo poder de Dios y resucitar de la muerte. Es por eso que Jesús fue resucitado para el lado de Dios. Veamos entonces, dentro de este fundamento de substancia, la figura central fue Jesús resucitado, quien era portador espiritual de la misión de Juan el Bautista. Y quienes tomaron la posición de Caín no fueron todo el pueblo judío, sino esta vez fueron los discípulos que llegaron a tener fe después de la crucifixión en el periodo de la resurrección de Jesús. Ahora los discípulos son quienes debían establecer la condición de indemnización para poder eliminar la naturaleza caída. Sin embargo, antes de establecer este fundamento de substancia, se debe realizar la providencia para la partida. Es por eso que Jesús les dio el poder de hacer milagros. Y a través de esto, los discípulos pudieron creer en Jesús, pudieron servirle y seguir a Jesús resucitado. A riesgo de su vida, ellos siguieron a Jesús desde su periodo de resurrección. Así entonces se estableció victoriosamente el fundamento de fe espiritual y el fundamento de sustancia espiritual y el fundamento para recibir al Mesías. Ahora Jesús espiritual y el Espíritu Santo llegan a tomar la posición de padres verdaderos espirituales y realizar la providencia de renacimiento de la humanidad, pero solamente dando una salvación espiritual. Es por ello que la salvación física del ser humano caído permanecería sin completar. Así los cristianos, para poder entrar a Canaán espiritual, han creído y hemos servido a Jesús en la posición de Mesías espiritual que se estableció sobre el fundamento para recibir al Mesías. Entonces, se logró restaurar el Canaán espiritual a través de la resurrección de Jesús y la obra del Espíritu Santo. Veamos entonces que hagamos un resumen de estos tres cursos. En el primer curso de Canaán se fracasó. En el segundo curso de la restauración también se fracasó y Jesús tuvo que ir camino a la cruz. Sin embargo, en este tercer curso de la restauración de Canaán se logró victoria a través del trabajo de Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, estos son los tres cursos que nos muestran cómo Dios estaba obrando a través de Jesús para poder salvar a la humanidad. Y es también el curso que nosotros debemos de seguir. Ahora vamos a explicar en base al curso de Jesús que transitó cómo sería el camino del Señor de la segunda llegada. Primeramente, ya que Moisés sacó al pueblo de Israel hacia Canaán, pero nosotros vimos que él desobedeció a Dios y golpeó 2 veces la roca. En su lugar, Josué tomó la misión de Moisés y Josué llevó un curso substancial para poder entrar a Canaán, siendo apoyado por Moisés, que llevó un curso espiritual. Esto estaba mostrando algo muy importante. Si en el futuro vendría Jesús,
como Mesías y el pueblo judío no creería en él, entonces Jesús, al intentar establecer el reino de Dios, al ser crucificado, tendría que haber una segunda venida. Tendría que venir el Señor de la segunda venida para llevar un curso sustancial. Y así Jesús llevaría un curso espiritual apoyando al Mesías de la segunda venida, quien establecería el reino de los cielos en la tierra. Veamos también que el Señor de la segunda llegada debe restaurar por indemnización el curso providencial de la restauración incompleto en el tiempo de la primera llegada. Ya que hubo la falta de fe del pueblo judío, entonces Jesús tuvo que llevar un curso amargo de la providencia espiritual de la restauración, pasando pruebas, tentaciones, tribulaciones. Entonces, en el tiempo ahora de la segunda venida, si hay la falta de fe de los cristianos, el segundo Israel, entonces el Mesías de la segunda venida tendrá que llevar un curso espiritual de tribulación sustancialmente en la carne. Es por eso que Jesús habló estas palabras indicando que el Mesías de la segunda venida sería reprobado. Está escrito en Lucas 17:25, pero antes le es preciso padecer mucho. ¿A quién? A Cristo. Y ser reprobado por esta generación, indicando que el Mesías de la segunda venida, si los cristianos de este tiempo le rechazarían, entonces él tendría que pasar un curso de tribulación sustancialmente en la carne. También el Señor de la segunda venida no morirá sin realizar la providencia de la restauración. ¿Por qué? Es su tercera providencia de Dios. El primer intento en poder restaurar el reino de los cielos de poder establecer el reino de los cielos fue en el tiempo de Adán, cuando recibió las tres grandes bendiciones. Sin embargo, Adán cayó. Por eso es que viene Jesús como el segundo intento de Dios para subyugar a Satanás y restaurar el reino de los cielos. Pero como vimos, el pueblo judío cayó en la incredulidad. Entonces, el Señor de la segunda venida es el tercer intento, la tercera providencia. Es por eso que Él no morirá. Él absolutamente realizará el reino de los cielos aquí en la tierra. Así también, a lo largo de la historia, Dios ha obrado para establecer la democracia, como la providencia espiritual de la restauración durante 2000 años. A Jesús lo mataron porque fue acusado de ser un rebelde en contra del judaísmo. Pero el Señor de la segunda venida, en este mundo de democracia, no puede ser condenado a muerte, aunque sea amargamente perseguido, rechazado como un hereje. Él absolutamente encontrará a las personas justas quienes puedan creer, quienes puedan seguir y quienes puedan servirle para restaurar el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, el Mesías de la segunda venida establecerá el fundamento de fe substancial, el fundamento de substancial y logrando victoria en establecer el fundamento para recibir al Mesías, a través de creer y servir absolutamente al Señor de la segunda venida. Los creyentes también tendrán que establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída en el tiempo de ahora para la segunda venida. Así como Jesús llevó la providencia para la partida por los milagros y las señales, esta vez en el tiempo de la segunda venida se realizará la providencia para la partida centrado en la palabra, que es más interna. La gente que vivió en el tiempo de Jesús, aunque recibieron milagros, aunque Jesús hizo muchas señales, muchos cayeron en la incredulidad. Esta vez, ahora en nuestro tiempo, en el tiempo de la segunda venida, el Mesías va a obrar mediante la palabra, es decir, una nueva verdad, un testamento completo, y mediante esa palabra construir el reino de los cielos aquí en la tierra. También vemos que Adán y Eva tenían que establecer las tres grandes bendiciones
y desarrollar el amor y el corazón paternal, el corazón conyugal y el corazón filial, estableciendo una familia ideal, siendo un modelo para toda la humanidad. Sin embargo, ellos cayeron. Toda la humanidad heredó el linaje de sangre de Satanás y toda la humanidad nació como hijos del diablo, como indica en Juan 8:44, separados del linaje de Dios debido a la caída de los primeros antepasados humanos. Y eso ocurrió debido a que tuvieron una relación ilícita de sangre con el ángel. Por consiguiente, el propósito de la providencia divina de la restauración es restaurar a los seres humanos caídos que fueron separados del linaje de Dios y restablecerlos como hijos de descendientes directo de Dios. Vemos que a través del largo curso de la historia Dios ha estado obrando. Adán y Eva tenían que crecer, madurar y perfeccionarse pasando las 3 etapas del periodo de crecimiento y entrar al dominio directo de Dios. Sin embargo, ellos cayeron y quedaron en una posición al estar separado de Dios. Y Dios ha estado obrando para restaurar la relación de corazón con Él. Por eso en el tiempo de Noé, el hombre tuvo la posición de siervo, que es una relación indirecta. En el tiempo de Moisés se pudo restaurar la posición de siervo de Dios. Y desde el tiempo de Jesús se pudo alcanzar la posición de hijo adoptivo. Los discípulos y cristianos, sobre el fundamento de Jesús, fueron restaurados a la posición solamente de hijos adoptivos. Es por eso que en el tiempo de la segunda venida, podremos llegar a alcanzar la posición de hijos del linaje de sangre directamente de Dios. Y esto se va a lograr solamente a través de la segunda venida. Podremos tener una relación directamente con Dios. Y así entonces, Jesús y el Espíritu Santo, como vinieron como los padres verdaderos espirituales, para hacer que los seres humanos restaurasen su conexión lineal con Dios recibida en la creación, haciendo que los seres humanos caídos eliminasen su pecado original al injertarse en ellos. Esa fue la providencia del renacimiento mediante Jesús y el Espíritu Santo. Jesús vino como el centro, el olivo verdadero, con el fin de injertar a él a los seres humanos caídos, que somos como la rama de olivos silvestres. Entonces, debido a que los discípulos perdieron la fe y Jesús llegó a tomar la posición de Juan el Bautista, restaurando esa posición de Juan Bautista, estableció el fundamento de fe victoriosamente y estableció la condición para la separación de Satanás mediante la resurrección. Y debido a la fe y lealtad de los discípulos después de su resurrección, finalmente se estableció el fundamento de sustancia, completando el fundamento para recibir al Mesías, solamente espiritual. Por eso es que los cristianos llegamos a obtener la posición solo de hijos espirituales o la posición de hijos adoptivos. Los santos estamos en esa posición de hijos espirituales que fueron injertados espiritualmente a Jesús desde el inicio de su vida de fe. Entonces, esta ha sido la relación entre Dios y el ser humano caído desde Jesús hasta el presente. Dios creó primero el mundo espiritual y debe restaurar el mundo espiritual primero. La providencia espiritual de la restauración desde Jesús ha sido que los seres humanos caídos hasta ahora solo han podido llegar a ser objetos espirituales de Dios. Por eso, por muy ferviente que sea un cristiano, debido a que no puede eliminar el pecado original transmitido por la carne, no hay ninguna diferencia entre él y los santos de la era del Antiguo Testamento, a la luz de que ninguno de los dos han podido separarse del linaje de Satanás, como dice en Romanos 8:23. No solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo, la adopción filial. Entonces, el Señor de la segunda llegada debe venir para restaurar a toda la humanidad como hijos del linaje directo de Dios. Este es el tiempo ahora de la segunda venida. Por consiguiente, Él debe nacer en la tierra. Y
Así como Jesús nació en la primera venida, el Mesías de la segunda venida va a nacer también aquí en la tierra. Vemos que en el curso de la historia Jacob estableció un fundamento a nivel familiar y en la primera venida Jesús estableció también un fundamento a nivel familiar con sus 12 discípulos, con sus 12 apóstoles y sus 70 discípulos estableció un fundamento a nivel tribal. En el tiempo de la segunda venida, el Mesías va a obrar a nivel familiar, tribal, a nivel racial, nacional, mundial, cósmico y finalmente estableciendo el reino de los cielos. Veamos que en el tiempo de Jesús, el primer Israel, el pueblo judío, se hubo mucha preparación para que Jesús pudiera realizar rápidamente el reino de los cielos. Si en caso el segundo Israel se rebelaba, entonces Jesús tuvo que establecer, si en caso el primer Israel se rebelaba, Jesús tenía que establecer a los cristianos como el segundo Israel. Esto es lo mismo ahora también en la segunda venida. Si el segundo Israel que está haciendo la preparación para la segunda venida y se pueda realizar rápidamente el reino de los cielos, pero si los cristianos se rebelan y le rechazan y no entienden la providencia de Dios, entonces el Señor de la segunda venida tendrá que establecer a un tercer Israel. Por lo tanto, los cristianos de los últimos días, al igual que el pueblo judío en los días de Jesús, están situados en circunstancias muy agraciadas por el hecho de que podemos recibir al Mesías de la segunda venida. Pero, por otro lado, estamos en una posición en la que podemos ser infelices si no tenemos la fe absoluta para creer y seguir al Mesías de la segunda venida. Veamos también algunas lecciones aprendidas acerca del curso de Jesús. Primeramente, a través de el curso de Jesús, Dios nos ha mostrado que la providencia de su voluntad es absoluta. Cuando vemos que Juan Bautista fracasó en cumplir su responsabilidad, Jesús tuvo que sustituir su posición y cumplir la misión de Juan el Bautista. ¿Por qué? Absolutamente debe realizarse su voluntad de Dios. Así también cuando hace 2000 años no se realizó el reino de los cielos, debido al fracaso en la parte de responsabilidad de las personas de ese tiempo, hoy en la segunda venida, absolutamente debe realizarse, porque la predestinación de la voluntad de Dios es absoluta, es incambiable. Dios está obrando para establecer su ideal que tenía desde un inicio de la historia. También podemos comprender a través del curso de Jesús que la predestinación para el cumplimiento de la voluntad es relativo, no es absoluto. Así, cuando Juan Bautista no cumplió su parte de responsabilidad, llegando a ser el primer discípulo principal de Jesús, entonces Pedro sustituyó a Juan el Bautista. Pedro fue quien tomó su posición. También cuando Judas Iscariotes, que fue elegido para ser un apóstol de Jesús, cuando él vendió a Jesús por 30 monedas, fracasando en cumplir su responsabilidad, vemos que Matías asumió esa posición. Dios no sabe si el hombre va a cumplir su responsabilidad. No depende de Dios el cumplimiento de la responsabilidad del hombre. Solo depende de cada persona. Cuando el pueblo escogido, el pueblo judío, también rechazó al Mesías y le crucificó, Dios llevó la salvación a los gentiles, a otras personas que no eran descendientes del pueblo judío. Entonces estamos viendo que la predestinación para el cumplimiento de la voluntad de Dios es relativo, no es absoluto, porque depende de la parte de responsabilidad también del hombre. Tercero, podemos entender que Dios no interviene en la propia parte de responsabilidad del ser humano, sino que solo interviene el resultado, por el hecho de que Dios tiene un 95% de responsabilidad y el ser humano solamente tiene un 5% de responsabilidad. Eso implica hacer nuestro máximo esfuerzo. Juan Bautista perdió la fe
Judas Iscariotes también perdió la fe y le traicionó al Mesías. No es que Dios no sabía o no se percibió. No es que Dios no tenía la capacidad para impedir. Es que el hombre tiene un 5% de responsabilidad. Dios no va a interferir en la parte de responsabilidad humana, porque depende de nosotros, de nuestra actitud, de nuestra fe, poder cumplir nuestra responsabilidad. Es lo mismo ahora, en el tiempo de la segunda venida. Ese 5% se trata de tener fe en el Mesías de la segunda venida, en creer, en seguirle. Entonces, con esto hemos concluido el curso de Jesús. Muchas gracias.